Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a cada una de las personas que hasta ahora ya nos acompañan, a aquellos que venían escribiendo, saludando a los hermanos, bendiciendo a los hermanos. Muchas gracias. Yo quiero agradecer profundamente a aquellos que han estado orando por mí y por mi familia. Esta semana ha sido difícil para nosotros, especialmente para la familia cercana de mi tío Jaime, quien falleció esta semana. Yo le pido que me ayude a orar por su familia y por nosotros también. Todos estamos sufriendo esta pérdida. Es algo que nos tomó de sorpresa y que nos ha afectado mucho esta semana. Así que le pido tenga misericordia y oremos los unos por los otros. Clamemos los unos por los otros. Sé que seguramente ustedes también han estado pasando momentos de dificultad y también siempre han estado en nuestras oraciones. Así que hoy le pido muy especialmente que ore por nosotros. Hoy vamos a estudiar un tema muy hermoso, precioso, bonito, que a decir verdad yo nunca he escuchado en ninguna congregación. Es decir, este tema lo he estudiado en seminarios bíblicos, institutos, conferencias, pero no lo he escuchado presencialmente en un culto, en un momento de reunión. Y no sé por qué. No sé por qué muchos no predican este tema si es un tema tan hermoso y tan profundo. Espero que hoy aprendamos algo nuevo. Espero que usted tenga lápiz y papel a la mano, que esté dispuesto a dar un paseo por la Biblia, porque eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, un paseo por la Biblia, y que nos ayude a compartir este video por todas las redes sociales para llegar a más personas con la palabra del Señor. Quiero invitarle a que nos acompañe en oración. Acompáñenos para colocar este momento en su presencia. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, te doy muchas gracias por el privilegio, el honor y la oportunidad que me das y nos das de compartir la palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú tienes que decir a nuestra vida y a nuestro corazón. Ayúdanos a entender tu propósito. Ayúdanos a saber lo que quieres enseñarnos por medio de estos textos. Tú eres un Dios poderoso, Señor, y maravilloso. Eres el Rey de reyes y el Señor de señores, y toda gloria, honra y alabanza son solamente para ti. Yo coloco a mi familia en tus manos. Te pido, Señor, que nos ayudes y nos des fuerza. Danos fuerza, Señor, en este momento de dificultad. Señor, a la esposa, hijos y nietos de mi tío, yo te pido, Señor, les des mucha fuerza, resiliencia, Señor, capacidad de levantarse y seguir adelante. Llénalos con tu Espíritu Santo y ayúdales, dales visión, muéstrales cada vez más quién eres tú. Te lo suplico con todo mi corazón. Y a todos sus hermanos y sobrinos, Señor, yo te pido que nos des la fuerza suficiente también para aprender las lecciones que nuestro tío nos dejó aquí en la tierra, pero también para entender que somos momentáneos, temporales en este planeta y que la vida no es más que un préstamo y que tenemos que estar dispuestos, Señor, a entregarla para ti, porque en cualquier momento tú reclamas lo que es tuyo, nuestra vida. Así que te pedimos nos des la sabiduría para arrepentirnos de nuestros pecados y buscar tu presencia. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero pedirle el favor que comparta ahora mismo este maravilloso tema. Hemos estado hablando de la teología del pacto y hemos dicho que la teología del pacto no es una doctrina, es una hermenéutica, es una forma de acercarse a la palabra, donde toda la palabra de Dios funciona como un sistema con engranajes perfectos, donde todo este sistema es unido por un hilo transversal que son los pactos, donde toda la palabra y todos los pactos apuntan al pacto de pactos, a Cristo, que es el pacto mismo, donde finalmente Cristo tiene que ser glorificado y exaltado, donde no hay prueba y error, sino que todo hace parte de un solo plan. Todos esos son conceptos que ya hemos analizado en las 3 prédicas anteriores, que si usted no las ha visto, le pido que las vea después de esta. No hay problema en ver esta primero, no se preocupe. Aunque hay una secuencia, uno puede perfectamente entender cualquier prédica sin haber visto las anteriores. Así que tranquilo, quédese, no se vaya. Ahora bien, hoy vamos a hablar de los pactos generales. Resulta que en la palabra de Dios encontramos una multiplicidad de pactos. El pacto adánico, algunos hablan de pacto edénico, y luego pacto adánico, y luego pacto noético, y luego pacto abrahámico, y luego pacto mosaico, y luego pacto davídico, y luego el nuevo pacto. Hablan así de todos los pactos, ¿sí? Sin embargo, todos esos pactos realmente están dentro de un solo marco. A decir verdad, cuando hablamos de pactos, solamente estamos hablando de 3 pactos. Y eso es lo que vamos a comenzar a estudiar. Eso es lo que nosotros denominamos los pactos generales. ¿Cuáles son estos pactos generales y por qué contienen en sí mismos a los demás pactos? Poco a poco vamos a ir llegando a la conclusión de cómo es que esto
se manifiesta. ¿Cuáles son entonces esos pactos generales? Tenemos 3 pactos generales. Hablamos del pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Pacto de redención, obras y gracia. Es una manera de categorizarlo para nuestra mente limitada. Porque cuando vamos a ver a la final, los 3 pactos, pues los 3 son de redención. Porque los 3 nos llevan a Cristo, así que los 3 intentan redimirnos. Los 3 son de obras, porque los 3 incluyen obras. La diferencia es de quién son las obras. ¿Sí? Hay una diferencia en quién tiene que hacer las obras en cada pacto, pero los 3 incluyen obras, inevitablemente. Y los 3 incluyen gracia. Los 3 están mostrando un regalo inmerecido y un amor eterno. Así que los 3 pactos son de gracia, de obras y de redención a la final. Pero hemos decidido organizarlos así para entenderlos mejor en nuestra mente limitada. Para entender sus diferencias y sus características. Cuando hablamos de pacto de redención, estamos hablando de un pacto hecho en la eternidad entre las personas de la Trinidad. Por eso se denomina también pacto intratrinitario. Y es la base de todos los demás pactos. Todos los pactos de obras y de gracia están sobre el pacto de redención. El pacto davídico, abrahámico, mosaico, adánico, edénico, etcétera. Todos están sobre el pacto de redención. ¿Sí? Ese es el que hoy vamos a examinar. Ese es el que les digo que casi nunca se predica en ninguna iglesia y que es supremamente interesante, profundo y maravilloso. Ya vamos a eso. Pero para entender el pacto de redención tenemos que entender algo fundamental y es el pacto de obras y el pacto de gracia. En el pacto de obras, básicamente, el pacto de obras es un pacto que Dios hace con el hombre. Recuerde que todos los pactos son de Dios. De Dios. Dios es el que pacta. En el caso del pacto de obras y de gracia son pactos de Dios con el hombre. Dios pacta con el hombre. En el caso del pacto de obras es un pacto donde Dios condiciona la bendición a las obras. Yo los voy a bendecir si ustedes hacen esto o si ustedes hacen lo otro. El pacto de gracia, por el contrario, es un pacto donde nosotros recibimos las bendiciones sin tener que hacer nada porque todo ya lo hizo Cristo. No está el pacto de gracia condicionado a un comportamiento. El comportamiento bueno, las buenas obras no son la condición del pacto, son la consecuencia del pacto. No es que no haya buenas obras, no es que no haya buenos actos de parte nuestra, que somos los beneficiarios del pacto, sino que estos no dependen de nuestras fuerzas, sino que esas obras son consecuencia de lo que Cristo y el Espíritu Santo han hecho en nuestra vida. En cambio, en el pacto de obras, las bendiciones dependían de las obras de la gente. Y nos dimos cuenta, y el pacto de obras, ya lo analizaremos más adelante, es para darnos cuenta que definitivamente nosotros no podíamos cumplirlo. Ahora bien, vamos a ir pacto por pacto y comencemos con el pacto de redención. Analicemos qué es en sí mismo el pacto de redención o pacto intratrinitario. La definición más básica es el acuerdo atemporal e intratrinitario, es decir, antes del tiempo y del espacio, antes de la creación del universo, antes de que cualquier cosa fuese formada, Dios ya había pactado ¿con quién? Con Él mismo. Con Él mismo, porque Él es pluripersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pactaron. Entonces es el acuerdo atemporal e intratrinitario donde Dios se comprometió consigo mismo para salvar un pueblo para sí mismo. El pacto que Dios hace consigo mismo tiene como objetivo presentarse un pueblo a sí mismo. Tener un pueblo para bendecirlo. Un pueblo que reciba todo su amor, que reciba todas sus bendiciones. Entonces en ese pacto atemporal, antes de que fuese creado el universo mismo, el Señor determinó esto. La cuestión es, hermano, eso no existe en la Biblia, dirá alguno, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia pacto de redención o pacto intratrinitario? Usted puede encontrar pacto de obras, usted puede encontrar pacto de gracia, usted puede encontrar muchos otros pactos, pero ¿dónde dice la Biblia pacto de redención? Bueno, literalmente en ninguna parte. ¿Y eso quiere decir que no existe el pacto de redención?
En ninguna manera. La palabra Trinidad no existe en ninguna parte de la Biblia y sin embargo creemos firmemente que existe. La palabra Biblia no existe en ninguna parte de la Biblia y sin embargo creemos en la Biblia como la palabra de Dios. Que un concepto no aparezca explícito en las Escrituras no quiere decir que el concepto no sea correcto o bíblico. En este caso, vamos a intentar demostrar que el pacto de redención es un concepto absolutamente bíblico. Miremoslo. Hay varios argumentos a favor. En primer lugar, el lenguaje bíblico del decreto eterno. La Biblia usa un lenguaje en muchos versículos alrededor de un decreto que viene desde antes de la fundación del mundo. Y si es un decreto es un contrato, por lo tanto es un pacto. Un decreto eterno. No infinito. Recuerde la diferencia entre infinito y eterno. Infinito es algo que tuvo un comienzo pero no tiene un fin. Algo eterno es algo que no tiene ni comienzo ni fin. Es decir, que ni siquiera podríamos decir tácitamente que en un momento dado el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, después de que pasó mucho tiempo, no tiene ni sentido decir tiempo porque Él está fuera de nuestro tiempo. Nosotros siempre estaremos sometidos al tiempo. Ahora estamos sometidos al tiempo y en el futuro estaremos sometidos al tiempo también. Siempre estaremos sometidos al tiempo y al espacio. Así decidió Dios hacernos a nosotros. Es que el único ser que no está sometido al tiempo y al espacio es Él. Así que antes de que existiese el tiempo y el espacio, pues ¿qué había? Eternidad. Ese concepto es simplemente inentendible para nosotros los seres humanos. Pero desde siempre en el pasado, pudiéramos decirlo desde la lógica humana, el Señor ya se había comprometido consigo mismo para presentarse un pueblo a sí mismo. Ya había un compromiso de Dios. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que tú y yo, los escogidos del Señor, hemos estado siempre en la mente de Dios. No quiere decir que hayamos existido desde antes de nacer. No, eso no quiere decir. Quiere decir que en la mente de Dios, Dios ya tenía planeado nuestra existencia. Tenía planeado vivir con nosotros por la eternidad. Tenía planeado todo lo que hemos vivido en esta tierra. Pero no solo esto, lo que vivimos en esta tierra, hermano, es apenas las primicias, es apenas el principio de lo que viviremos por la eternidad futura. Todo lo que viene después, donde ya no haya más dolor, ni más tristeza, ni más angustia, todo ya está planeado también. A veces limitamos a Dios a decir, Dios ya planeó todo lo de la salvación hasta el cielo nuevo y la tierra nueva, y como que ese es el fin de la historia. Resulta que no, ese es el comienzo de la historia. Todo lo que hemos vivido, todos estos miles de años aquí en la tierra, esto es apenas el principio, hermano, para lo que viene después. Que ni siquiera podemos entenderlo. Que no tenemos la más mínima idea de cómo será ese plan y qué quiere el Señor, pero será una tierra nueva y un cielo nuevo lleno de plenitud, gozo, donde ya no habrá más dolor, ni tristeza, ni llanto. Pero no estaremos allá simplemente, aleluya. No. El Señor siempre ha tenido un plan. No sabemos cómo será. Ahora, demostremos ese lenguaje bíblico del decreto eterno. Demostrémoslo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Él. ¿Nos escogió bajo otro criterio? ¿Nos escogió porque fuimos buenas personas y nos vio y dijo, bueno, este es buena gente, voy a escogerlo? Fue Dios al futuro, miró el futuro y viendo el futuro dijo, este me va a escoger, entonces como me va a escoger, yo lo voy a escoger. Eso no tiene sentido para mí. Discúlpenme, mis hermanos arminianos, yo sé que eso es lo que ustedes creen y tienen algunos versículos en lo que lo fundamentan. Sin embargo, creo que es una interpretación errada. ¿Por qué? Porque Él no nos escogió en nosotros, nos escogió en Él. En Él. Y el versículo 5 de ese mismo capítulo 1 dice, por el puro afecto de su voluntad. O sea, porque quiso. Ahora dice, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cómo nos escoge antes de la fundación del mundo? Porque en su mente ya estábamos nosotros. Ya. Nuestros hermanos, queridos arminianos, y sobre todo dispensacionalistas, más que arminianos, hay ciertas diferencias. No todos los arminianos son dispensacionalistas.
Y tampoco todos los dispensacionalistas son arminianos, a decir verdad. ¿Sí? Pero generalmente, en estas dos tendencias, se piensa que Dios vio el futuro, vio tus obras, y por eso es que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero entonces eso daría como resultado también que fuese inevitable que te perdieras. Porque lo que Dios vio, ya nadie lo cambia. No hay forma de cambiar lo que Dios vio porque ya lo vio. Y si Dios te escogió por lo que vio, pues eso es absolutamente inevitable. Bajo esa premisa, tampoco es posible pensar que la salvación se pierde. Así que, mis queridos dispensacionalistas arminianos, más arminianos que dispensacionalistas, desde una lógica clara del arminianismo, la salvación tampoco se podría perder, porque Dios ya vio en el futuro quién va a ser salvo, y eso no puede ser diferente. Ya si Dios lo vio así, y si Él decidió escoger por lo que vio, eso que Él vio no cambia. Ahora, nosotros creemos que Él no solamente vio, más bien no es que creamos que Él vio el futuro, creemos que Él planeó el futuro. Esa es la diferencia. Nosotros creemos que todo lo que Dios ha hecho y ha permitido lo planeó desde antes. Cuando Él fundó el mundo, lo fundó sabiendo lo que iba a pasar. No solo sabiéndolo, sino permitiéndolo. Permitió el mal, permitió la caída, permitió todo lo que ha pasado, porque era la única manera de hacerse un pueblo para sí mismo. No había más formas, no podía Él hacerlos a todos buenos y ya. Por alguna razón no. No era posible hacernos buenos y libres al mismo tiempo. No era posible. Así que Él no solamente, o más bien no vio el futuro, sino lo determinó. Eso se llama por algunos determinismo. Y mucha gente ve ese concepto de determinismo como algo malo. Pero ¿qué si el determinismo viene de un ser absolutamente perfecto y bondadoso? El determinismo no podría entonces ser malo, tiene que ser bueno, porque aquel que determinó es bueno. Inclusive, aunque aparentemente muchas cosas que determinó parezcan malas para nosotros, al final todo saldrá bien. Pero lo dice claramente el texto, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces lo que nos está diciendo el texto es que la única manera de conseguir un grupo de personas santos y sin mancha para Él era esta. Hay ciertas tendencias teológicas que hablan de los mundos posibles. Y no estoy en contra de esas tendencias. Creo que en muchas cosas tienen razón. No quiere decir que haya mundos alternos, alternativos. No quiere decir eso. Universos paralelos como en Marvel. No quiere decir eso. Quiere decir que todas las posibilidades de mundo que Dios hubiese creado, esta era la única para hacerse un pueblo para sí mismo, puro y sin mancha. Y al mismo tiempo libre. Y entonces Él lo puso a funcionar, pero no solo lo puso a funcionar, ha intervenido en toda la historia. Y no solamente intervenió en toda la historia, sino que Él, en su soberanía, ha decidido que así sea. ¿Y eso qué nos hace a nosotros? ¿Muñecos manipulables por Dios? En ninguna manera. Él es absolutamente soberano y nosotros libres, pero libres conforme a nuestra naturaleza. Somos libres, todos somos libres. Una vaca es libre de comer carne, pero no come, porque es vaca. Come pasto. Esa es su naturaleza. Todos somos libres, pero alguien que no ha nacido de nuevo no busca a Dios, porque esa es su naturaleza, no buscar a Dios. Solamente cuando nace de nuevo busca a Dios. ¿Me hago entender? Entonces, aunque aquí hay muchos misterios y muchas cosas que seguramente no podemos comprender y nunca comprenderemos, lo cierto es que este es el mundo posible más efectivo para hacerse un pueblo para sí mismo. Él decidió que este sería el camino. Y eso quiere decir que es la decisión correcta, porque todo lo que Él hace es bueno, perfecto y correcto. De lo contrario, no sería Dios. Miremos otros versículos. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, ¿cuándo? Desde el principio, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuándo nos escogió Dios?
En el principio ¿de qué? Pues de todo. Ya en el principio del universo estábamos escogidos. Aquí dice principio, pero en Efesios decía antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuándo nos escogió? ¿Cuando comenzó el mundo o antes? Pues antes. Pero en el principio ya estábamos escogidos. Eso es lo que quiere decir Pablo. Él no se está contradiciendo a sí mismo. Todo esto viene de antes. Y si viene de antes, viene de un propósito de Dios completo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Intratrinitario. Sigamos viendo versículos que nos comprueben este argumento. Segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos fue dado la gracia? Antes de los tiempos de los siglos. Dios no nos dio la gracia cuando aceptamos a Cristo. Ya teníamos la gracia. Inclusive cuando éramos hijos de ira, Dios ya había determinado que usted recibiera la gracia, porque la gracia fue dada antes, dice clarito, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, antes de los tiempos de los siglos. ¿A qué se refiere la Escritura? A que esta elección del Señor fue anterior a la historia y no dependía de nosotros, dependía de Él. Y si fue anterior a la historia y dependía de Él, entonces Él tuvo que decidirlo en sí mismo. Eso es lo que llamamos pacto de redención. La decisión interna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es muy difícil definirlo. Uno no puede decir, es que se sentó el Padre, se sentó el Hijo y se sentó el Espíritu Santo y negociaron y hicieron un contrato y firmaron, vamos a salvar, vamos a crear un pueblo para nosotros. Pero ¿cómo hacemos para crear un pueblo para nosotros perfecto, santo y sin mancha y al mismo tiempo libre? Bueno, tenemos varias opciones. ¿Qué les parece este universo? No, este universo no nos sirve, busquemos otro. Aquí se salvan menos y aquí se salvan más. Sí, no podemos pensarlo así. Porque sería limitar a Dios. Porque además es un pacto eterno, es decir, siempre ha estado en Él. Desde la eternidad pasada, antes del tiempo, cuando simplemente Él era, ya se había determinado comenzar el tiempo y hacer funcionar todo esto. Ya Él lo había determinado. Ya Él lo había definido. Sigamos viendo versículos que lo argumentan. En este mismo versículo, 2 Timoteo 1:9, pero en la Nueva Versión Internacional se ve más claro. Mire lo que dice. Pues Dios nos salvó y no nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Mucho más claro en la NBI. Antes del comienzo del tiempo. Por su propia ¿qué? Determinación. Dios en la Trinidad determinó, no puedo decir ni siquiera en un momento determinó, porque no existían los momentos, ya que no existía el tiempo. Es el tiempo de Dios y no entendemos siquiera ese concepto de tiempo de Dios. Es algo que va más allá de nuestra mente, pero Dios en su Trinidad determinó en sí mismo, pactó consigo mismo antes del comienzo del tiempo hacer un pueblo para sí mismo. Qué maravilloso es eso. Qué maravilloso es entender que no estamos al azar aquí. Qué maravilloso es entender que todas las vidas tienen un propósito. Incluso las vidas de aquellos que se van a perder, Dios las permitió con un propósito. Incluso todo lo que ellos hicieron tiene una razón de ser. Tal vez nosotros ni siquiera podemos entenderla, pero es que todo en Dios tiene una razón de ser. Nada está al azar. Nada está al aire. Como decía Albert Einstein, Dios no juega a los dados. Como diría mi suegra, es que Dios no juega. Dios no juega. Así es. Ahora, la Biblia sigue afirmándolo. Tito 1:1-2, mucha atención. Vea lo que dice Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios, siempre ese lenguaje, escogidos, escogidos, escogidos. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna,
todo el contexto, pero esa vida eterna ¿qué? La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La pregunta aquí es, ¿a quién le prometió Dios esa vida eterna desde antes del principio de los siglos? Cuando usted mira esto en el griego, en el léxico, en la forma escrita en griego, lo que está queriendo decir es que Dios desde antes del principio de los siglos había prometido que nosotros tendríamos vida eterna. Había prometido esa fe, había prometido esa salvación en Jesucristo. La pregunta es, ¿a quién se la prometió? ¿A quién le hizo esa promesa si nosotros todavía no existíamos? ¿A quién le prometió todo eso? A Él mismo. Al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pactaron. Pactaron desde antes del comienzo. Y hubo una promesa. Ya vamos a ver detalladamente de qué trata esa promesa. Y se van a asombrar. Ahora, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. No puede estar hablando del pacto de gracia. ¿Y qué? ¿Acaso la sangre de Cristo no es la sangre del nuevo pacto, del pacto de gracia? Sí. Pero ese pacto de gracia comenzó. ¿Me entiende? El nuevo pacto comienza. Jesucristo entrega su vida en la cruz del Calvario y su sangre sella el nuevo pacto. Pero aquí estamos hablando de un pacto eterno, y la palabra eterno significa que venía desde el pasado hasta el futuro. Así que tanto el pacto de gracia como el pacto de obras se incluyen en un pacto más grande que es finalizado por la sangre de Cristo. El pacto de gracia comienza con la sangre de Cristo. El pacto eterno tiene como fin, como objetivo, como meta, la sangre de Cristo. Así que cuando Hebreos 13:20 nos está hablando del pacto eterno, nos está hablando del compromiso de Dios consigo mismo. Pacto de redención. ¿Se da cuenta que hay muchos versículos que lo infieren? Que nos hablan de eso, aunque no diga literalmente el pacto intratrinitario, el pacto de redención. Y es claro decir que aquí nos está hablando de un pacto no infinito, sino eterno. No está diciendo que por la sangre, el pacto de la sangre, el pacto infinito, que no tendrá fin porque es el pacto de gracia. No, está hablando de un pacto eterno, es decir, tampoco tuvo inicio, porque estaba en Dios desde antes de la fundación de todas las cosas. En segundo lugar, la Biblia está llena de promesas de redención anteriores a la tierra. Llena de versículos que nos habla de eso. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Implica esto que Jesús no quería, no era su voluntad salvar a un pueblo para sí mismo? ¿Eso no era lo que él quería? ¿Era solo algo que el Padre le ordenó, que era solo voluntad del Padre y que al Señor Jesús le tocó hacerlo porque era la voluntad del Padre? No. No quiere decir eso, no puede querer decir eso. Jesús mismo dijo, nadie me quita mi vida, yo la entrego, yo mismo la entrego. Nadie me está quitando la vida. Así que fue voluntario. Sí fue voluntad de Cristo entregarse por nosotros, mi hermano, claro que sí. Cuán grande amor el de nuestro Señor al entregarse por nosotros. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué habla de la voluntad del Padre? Porque lo que se infiere en el texto es obviamente que fue un pacto en el cual el Padre organizó el propósito de cada uno. Todos, como son Dios, son un solo ser, pues obviamente hay un perfecto acuerdo en la Trinidad. Nunca están en desacuerdo. No es posible que Jesús le diga a Dios, yo no estoy de acuerdo contigo, mejor yo no voy, ¿por qué no mandas a otro? No es que el Espíritu Santo le diga al Padre, no, yo no voy a apoyar esto. No, porque es un solo ser, un solo Dios. No hay posibilidad alguna de que haya un desacuerdo en ellos. Así que cuando Cristo habla de la voluntad del Padre, está hablando es del plan del Padre, de lo que el Padre ha estipulado y que también es voluntad de Él y del Espíritu Santo.
pero que Él está haciendo la voluntad del Padre en el sentido de pacto con el Padre. Él ha pactado con el Padre hacer todo lo que hizo. Juan 6, 38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, de nuevo, no para hacer su voluntad. O sea que Él quería hacer otra cosa. No, esto es en sentido de pacto. Pacto. El Padre ha organizado toda la salvación. Y cada uno tiene su papel. El Padre tiene el papel en la salvación. El Hijo tiene el papel en la salvación. El Espíritu Santo tiene su papel en la salvación. Cada uno de ellos están de acuerdo. Cada uno de ellos lo hace voluntariamente. Pero cuando dice, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, lo que le está implicando es que hay un pacto, hay un acuerdo eterno, hay un contrato eterno entre ellos. Sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. Todo lo que Él me diere, yo no voy a perder nada, sino que lo resucitaré. Tremendo. Otro texto. Seguimos ahí. En el día postrero. Lo resucitaré en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí están las condiciones del pacto. Esa es la voluntad. Para poder resucitar nosotros en el día postrero, necesitábamos ser redimidos, porque tenemos una naturaleza caída y pecaminosa. Y la única manera de pagar esa deuda eterna es que un ser eterno la pagara. Un ser que no estuviese pagando nada de sí mismo, sino pudiera pagar lo de los demás. Tenía que ser un hombre, porque la deuda era de un hombre. Así que uno de ellos tendría que encarnar. Y encarnó la segunda persona de la Trinidad. Y por eso Él lo da como un afirmativo. Yo no voy a perder a ninguno. Por eso es que, mis hermanos, la salvación no se pierde. Este texto lo dice claro. Los textos que aparentemente insinúan que la salvación se pierde, nos están hablando de cosas diferentes. Por ejemplo, no descuidéis una salvación tan grande. No descuidéis, entonces se pierde la salvación. No, ahí no dice que se pierde la salvación. Ahí se dice que debo cuidar mi salvación, no en el sentido de que la pierda, sino en el sentido de que no la valoro. Yo puedo descuidar este mouse, tenerlo descuidado, lleno de polvo y ya con poca utilidad, y aún no lo he perdido, lo tengo aquí. Entonces eso no quiere decir que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. No es posible. Porque Él vino a rescatar a los suyos, a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso no se puede perder. Porque Él vino a cumplir un pacto. Y perder a algunos de los que por los que Él pactó desde antes de la fundación del mundo no tendría sentido alguno, ya que habría incumplido el Padre su pacto, o el Hijo su pacto, o el Espíritu Santo su pacto, y no pueden incumplir un pacto entre ellos mismos. Es imposible, ilógico pensar que Dios incumpliera en algún sentido el pacto que Él mismo hizo con Él mismo. ¿Me entienden? La salvación no se pierde. Y así podría coger cada uno de los versículos, tomar cada uno de los versículos que supuestamente aparentan decir que la salvación se pierde, interpretarlos en contexto y darles a entender que no nos está hablando de que la salvación se pierda. Es que la Biblia dice que el que borrare su nombre del libro de la vida. No dice eso en Apocalipsis. Dice que el que no se haya inscrito, no dice que el que va a borrar. Dios no borra a nadie del libro de la vida. Ahí nunca dice eso. Dice el que no se haya escrito en el libro de la vida. O sea, nunca lo escribió, nunca fue salvo. No se pierde la salvación. No se pierde la salvación. Todo aquel que crea en el Hijo, Él lo resucitará en el día postrero. Eso dice la palabra del Señor. Entonces la voluntad del Padre implica un pacto para salvar a un grupo de personas que ellos ya determinaron desde antes de la fundación del mundo y escogieron por el puro afecto de su voluntad. Tapo, remacho, no juego más y no hay vuelta de hoja. ¿Y qué pasa con los que Él no escogió? Bueno, le invito a ver mis prédicas sobre la predestinación para que entienda un poquito más sobre ese tema, pero no es mi tema en el día de hoy. Lo que pasa es que esto inevitablemente tiene que ver. Ahora, Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. ¿En dónde lo ha glorificado? En la tierra.
he acabado la obra que me diste. ¿Dónde le dio esa obra el Padre al Hijo? Pues no fue en la tierra, porque Él lo glorificó en la tierra. Cumplió lo que Él le dio. ¿Y dónde se lo dio? En la eternidad pasada. Entonces dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria. Y mire lo que dice, que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Acá está pidiendo la promesa, la bendición del pacto. Jesús le está diciendo, tú me diste esta misión, la he cumplido y te he glorificado. ¿Qué me prometiste? Que cuando te glorificara y cumpliera esto, entonces tú me ibas a glorificar, iba a volver a esa gloria que tuve contigo antes, es decir, a ese lugar en la eternidad. No sabemos cómo es realmente, lo podríamos llamar el tercer cielo, pero literalmente ni siquiera entendemos de qué se trata en concreto. Solamente sabemos que está el Hijo a la diestra del Padre en gloria. En gloria. El Señor cumplió porque el Hijo cumplió. ¿Y qué cumplieron si no es un contrato, un pacto, un acuerdo? El acuerdo intratrinitario. Es inevitable verlo ahí. En tercer lugar, hay pasajes que involucran tal acuerdo, que involucran ese acuerdo con un escogido. Por ejemplo, Isaías 42:1. Mucha atención. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Aquí ¿de quién está hablando? De Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me he complacido. El mismo lenguaje que está utilizando en Isaías. Jesús es el escogido. Y si Jesús es el escogido, la pregunta es ¿de dónde lo escogió? Cuando yo escojo es porque tengo varias opciones. Si no tengo sino una opción, pues no escogí nada, no tenía otra. Entonces, ¿fue que Dios vio a todos los hombres en la tierra y se dio cuenta que el único que cumplía era Él mismo? Porque ningún hombre podía cumplirlo, entonces así lo escogió. ¿Qué es lo que dicen algunos? No, lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ya lo vamos a ver. Así que tenía varias opciones. ¿Cuáles? Puedo enviar al Espíritu, a la tercera persona de la Trinidad, puedo enviar a la segunda persona de la Trinidad. Pero desde antes de la fundación del mundo todo ya estaba determinado. Y escogió, y se sabía, y ellos sabían, y así lo aceptaron, que fuese la segunda persona de la Trinidad la que encarnara. Por eso durante todo el Antiguo Testamento, todas las manifestaciones de Dios son la segunda persona de la Trinidad, que es la que había sido escogida desde antes de la fundación del mundo para comunicarse con el hombre. El ángel de Jehová no es más que Jesucristo, pero antes de que se llamara Jesucristo, es la segunda persona de la Trinidad. Y entender todo esto nos evita muchísimos errores teológicos, muchísimos. Entendiendo todo esto, bajo la óptica de esto, entendemos que todo era un plan. El escogido es Cristo y tiene un propósito desde la eternidad pasada con su Espíritu Santo. Porque si bien la segunda persona de la Trinidad es escogido para dar su vida por ese pueblo que se va a presentar a sí mismo, la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo también tiene un papel. Y ya vamos a verlo. Isaías 42:6-7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré. Y mire lo que dice. Y te pondré por pacto al pueblo. Te pondré por pacto al pueblo. Cristo es el pacto. Por luz de las naciones. Para que abran los ojos de los ciegos. Para que saques de la cárcel a los presos. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Cristo es el pacto. Lucas 22:28-29, mire lo que dice. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino
como mi Padre me lo asignó. ¿Cuándo le asignó el Padre un reino al Hijo? Ahora esa palabra asignó es la palabra diatizemai, que quiere decir pacto. El texto puede traducirse literalmente: yo pues os pacto un reino como mi Padre me lo pactó a mí. Y está hablando en pasado. Literalmente puede traducirse así. Hay algunas Biblias que lo traducen así. Yo les pacto como mi Padre me pactó. ¿Se da cuenta? La Biblia lo muestra una cantidad de veces. Cantidad de veces nos muestra ese pacto de redención. Ese pacto con Él mismo. Por eso Él puede pactar con el hombre, porque Él pacta consigo mismo. Salmos 2, 7 al 9. Yo publicaré el decreto. ¿Cuál decreto? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya todos los confines de la tierra. ¿Para quién es ese salmo? ¿Para David? Pero muchos dicen, no, el Salmo 2 es para David. Sí, es para David. No, es para Cristo. Porque Él es el que tiene las naciones como herencia, los confines de la tierra como herencia. Y ese es un decreto desde antes de la fundación del mundo, un pacto. ¿No me cree? Mire, Mateo, Hechos 13, después vamos a Mateo. 13:33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Dónde está escrito eso? En el Salmo 2. Acabamos de leer el Salmo 2. ¿Se da cuenta que el Salmo 2 no habla de David? El Salmo 2 habla de Cristo, y si habla de Cristo, habla de un pacto que le hizo el Padre a Cristo. Acabamos de verlo. Es que es absolutamente evidente. Así habla el pacto segundo, el Salmo 2. Y eso también está en Hebreos 1:5 y 5:5. Si quiere corroborarlo, pero seguiría metiendo versículos y versículos y versículos y versículos. Pero entendamos algunas cosas. Número 1. Este pacto es un pacto de obras. Es un pacto condicional. Este pacto intratrinitario antes de la fundación del mundo tiene unas obras, unas condiciones y al mismo tiempo una recompensa. No solamente que va a tener la gloria que tuvo con Él antes de la fundación del mundo, porque igual Jesucristo es Dios y evidentemente esa gloria la iba a tener. La recompensa es algo más. Algo más. Pero primero hay unas obras, unos compromisos, unas condiciones. Jesús tiene que hacer algo. Y entonces Dios lo recompensa. El Espíritu Santo tiene que hacer algo. Y entonces el Espíritu también recibe la recompensa. El Padre pactó con el Hijo y el Espíritu. Por eso el Padre envía al Hijo y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Todo esto es un orden, todo esto es un plan, hermanos. Es un plan. Aquí no hay improvisación. Aquí no es que, ay, no, yo creé a la humanidad perfecta para que viviera perfecto y no está Adán y está Eva. No, 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 no. ¿Cómo se van a equivocar así? No, 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 no. Ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Jesús, ¿estás disponible? Sí, Señor, para lo que ordenes. Bueno, ve y sálvalos. No, así no fue. Así no fue en ningún sentido. Todo estaba estipulado y había unos requerimientos. ¿Cuáles fueron esos requerimientos? El Hijo tiene que cumplir esas obras. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Está comparándose él con Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, me dio en pasado, cumpliese en futuro. ¿Cuándo le dio esas obras el Padre? Antes de la fundación del mundo. Para que las cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras de Jesús eran mayores a las obras de Juan, por lo tanto daban testimonio que él era un enviado directo del Padre. Del Padre.
Juan en cierto sentido era un enviado también, pero la comisión y su mandato lo recibía por el Espíritu Santo porque él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Mientras tanto, no fue así con Jesús. Jesús recibió el mandato directamente del Padre. Fue enviado por el Padre y le dio unas obras. Tienes que hacer esto. ¿Y qué tenía que hacer Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que Jesús tenía que hacer? Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Yo de Dios he salido. Él viene de Dios. ¿Sí? Pero mira lo que dice. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Jesús no quería venir? De nuevo, no. De nuevo, no. Lo que nos está diciendo es que el Padre pactó, que el Padre planeó enviar al Hijo, y el Hijo, como Dios mismo, estuvo de acuerdo en todo eso. Cuando uno habla de que pactó y estuvo de acuerdo, uno lo piensa en término tiempo espacial, temporo-espacial. Hubo un momento en que pactaron, hubo un momento en que aceptó, hubo un momento en que estuvo de acuerdo, pero no hubo ningún momento. Eso es en la eternidad pasada, donde no existía el tiempo. O sea, no es que haya habido un momento. El tiempo de Dios es incomprensible para nosotros, filosóficamente hablando. Simplemente fue así. Pero no es que no haya querido venir y le tocó porque el Padre lo obligó a hacer ciertas cosas. No. Es que hacía parte del pacto, del plan. Del plan. Gálatas 4:4-6, mire lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Usted no se ha preguntado por qué Jesús no nació ahorita? ¿O por qué no nació en la época de los egipcios? ¿Por qué no nació en la época de los jueces? Nos hubiéramos evitado muchas cosas. No, Él nació en el momento exacto, en el momento justo. Es decir, en un momento planeado. Planeado. Él ya lo había decretado. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La caída también fue planeada. Dios no solamente planeó la redención, Dios planeó la caída. ¿Eso hace el Señor causante del mal? No, Dios no causó el mal. Él no le dio origen al mal. Él permitió el mal. Él perfectamente hubiera podido impedir que Adán y Eva comieran el fruto. ¿Usted cree que no hubiera podido impedirlo? Claro que sí. Pero eso no era lo que él quería. Cuando los hizo, él sabía que iban a caer. Y eso era lo que tenía que pasar. ¿Pero cómo? Sí, por eso es que nosotros no podemos inculparlos y decirles solamente a ellos: ay, si no hubiera sido por Eva, si no hubiera sido por Adán. Ellos tienen su responsabilidad, claro que sí. Pero todo eso se hizo con el propósito de levantar un pueblo libre que la adore. Y esta era la única manera, por alguna razón que no conocemos. Era la única manera de hacer un pueblo realmente libre, que libremente le buscara, le adorara y le glorificara. Esta era la ruta que él había diseñado. Él planeó la caída y planeó la redención. Las dos cosas. Todo es un solo plan. Cristo no es el plan B de Dios porque Adán se equivocó. No. Cristo siempre ha sido el plan A. Siempre. Por eso cuando alguien le dice que Dios tiene siempre un plan alternativo, un plan B, eso es mentira. Dios nunca tiene un plan B porque el plan A nunca falla. Falló porque pasó esto, pasó lo otro y no se cumplió lo que yo esperaba, lo que yo quería. Pero es que lo que usted quiere no es el plan de Dios. ¿Quién le dijo? Una cosa es lo que nosotros los hombres planeamos, pensamos o calculamos, y otra cosa muy diferente, lo que Dios ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Y todas y cada una de las cosas, incluidos nuestros errores, Dios los permite para que se lleve a cabo su plan glorioso. No hay forma de escapar de su plan. Y eso no quiere decir que seamos esclavos de Dios o que nosotros no tengamos libertad. No, las dos cosas van al tiempo, como ya lo dije. Es difícil de entender. Pero eso es lo que enseña la palabra.
Estoy intentando hacerlo entender con las palabras más sencillas posibles. Yo aquí podría citar a la confesión bautista y podría citar a Berkhoff, o podría citar a cualquier otro de estos filósofos y teólogos importantes, pero quiero darlo en el lenguaje más sencillo posible para que lo entendamos. Ahora, ¿cuáles son las obras? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Número 1, despojarse de su gloria. Dice Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo. Se vertió, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, no igual, semejante a los hombres. ¿Por qué no igual? Porque él no tenía pecado. Por eso solo dice semejante. No dice que fue hecho igual a los hombres, sino semejante a los hombres. Mira lo que dice. Él dejó su gloria. Se despojó a sí mismo. Se hizo semejante a nosotros. Lo primero que tenía que hacer el Hijo era eso, dejar su gloria. Y dejar su gloria no implica dejar de ser Dios, no se confunda. No. Jesucristo no puede dejar de ser Dios por una sencilla razón. Si Dios deja de ser Dios, pues nunca fue Dios. No es lógico que Dios deje de ser Dios. Es como decirle a un círculo que deje de ser círculo y que sea cuadrado. Entonces nunca fue círculo. Un círculo no puede dejar de ser círculo porque pierde su esencia, su ser. Dios no puede dejar de ser Dios. Dios siempre ha sido Dios. Jesús siempre fue Dios. Desde el momento de la concepción, Jesús siempre fue Dios y nunca dejó de ser Dios. Entonces, ¿María es la madre de Dios? Porque ya tenía en su vientre a Jesús y ahí ya era Dios. Evidentemente, María es la madre de Jesucristo, quien es Dios. Eso se llama el Teotocos, por lo que ha habido mucha discusión últimamente en redes sociales. Es la forma más exacta de decirlo, porque ni siquiera podemos entenderlo bien. No podemos decir que es, hay otro término que es el Cristotocos, que ella solamente es madre de la naturaleza humana de Dios. Bueno, ella es madre de la naturaleza humana de Dios, pero en esa naturaleza humana usted no puede dividirla de la naturaleza divina, simplemente no puede. Es Dios y es hombre. Así que en ese sentido ella es madre de Jesucristo, quien es Dios. Pero obviamente ella no puede ser la madre de la naturaleza divina de Dios. No puede ser la madre ontológica de Dios. Estamos hablando que ella es madre de Dios en un sentido económico, en un sentido práctico, ¿sí? Pero Dios ya existía antes de María. Es así. Eso ha causado mucha polémica. Hay mucha gente que se mata la cabeza pensando en eso. Por eso la forma más sencilla de decirlo es Jesucristo, María es la madre de Jesucristo, quien es Dios. Fin de la historia. Él no podía no ser Dios, no puede no ser Dios. Entonces, ¿murió Dios en una cruz? ¿Murió? ¿Puede morir Dios? No, Dios no puede morir porque Dios, es imposible que muera. Pero Jesucristo murió, sí. Su naturaleza humana murió, pero seguía siendo Dios, seguía existiendo como Dios. Jesucristo nunca dejó de ser. No puede dejar de ser, porque es Dios. Es el ser por excelencia. Es el ser contingente. El ser que no puede dejar de ser. Entonces, en cierto sentido, el que está muriendo en la cruz es Dios. Pero Dios al mismo tiempo no puede morir. Son misterios más grandes de lo que nuestra mente intenta comprender. Las dos cosas son ciertas en el sentido bíblico y correcto. Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es correcto decir que Dios dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Pero al mismo tiempo, Dios no muere. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entenderlo? El caso es que en ese pacto intratrinitario, lo primero es que tenía que dejar su gloria. Imagínense todo lo que tenía que dejar. Por eso cuando Jesús le dice al joven rico, deja todas tus riquezas y sígueme, lo que le está pidiendo es poquito. Por eso cuando Dios te pida algo, lo que te pide es poquito. Porque Él dejó su gloria por ti, su gloria. ¿Se imaginan la gloria en la que vivía? El estado en el que estaba el Hijo con el Padre y el Espíritu antes es incomprensible para nuestra mente y no hay nada comparable en el universo. Y todo eso lo despojó, dejó su capa de gloria, por decirlo de alguna manera para entenderlo, que demostraba su realeza para convertirse en un pequeño bebé, en un pesebre, imagínese eso.
Y nosotros no somos capaces de dejar un día de ver fútbol por ir a la iglesia. No somos capaces de dejar un momento de comer para ayunar un día. No somos capaces de dedicar un momento a la oración. Nos falta dejarnos. Él se despojó de toda su gloria. Nosotros queremos conservar la que suponemos es nuestra. ¿Para qué más vino Cristo? Para predicar el evangelio. Lucas 4:18 cita Isaías 61, 1 al 3. Jesús mismo está citando Isaías, está leyendo literalmente Isaías. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sí? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo eso es predicar, dar las buenas nuevas, evangelio, las buenas noticias. Él vino a eso, a predicar. Número 2, a los pobres. ¿Quiere decir que el Señor vino a darnos riqueza? No. Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Está hablando de esa pobreza espiritual que tenemos antes de conocerle a Él. Eso es lo que vino a traernos. ¿Y cómo nos da eso? Por medio de su palabra. A sanar a los quebrantados de corazón, o sea, a los oprimidos, a los que tenemos el corazón vuelto pedazos, porque todo ser humano que no conoce a Cristo tiene el corazón hecho pedazos. Él vino a sanar eso. ¿Vino a sanarnos de todas las enfermedades? No. Vino a sanar nuestro corazón. ¿Se da cuenta que en todos los aspectos está hablando de una manera espiritual? Esa es la función de Cristo real. A libertad a los esclavos. Traer libertad. ¿A quiénes? Pues a los que estamos esclavizados por el pecado. ¿Cómo? Por medio de la palabra. En conclusión, todas estas son cosas que hace la palabra. Dar vista a los ciegos. ¿Está hablando literalmente de curar los ojos de las personas? No, está hablando de que ellos son ciegos espiritualmente porque no entienden lo que está en las escrituras. No pueden ver más allá de la naturaleza humana. Y Jesucristo, al predicar la palabra, vino a darnos luz de la verdad del Espíritu de Dios. Él vino a traernos todo eso. Todo eso es lo que hace la palabra en la vida de uno. En pocas palabras, Él vino a predicar. Él vino a predicar. Aquí estamos viendo los requerimientos del pacto intratrinitario. Número 1, despojarse de su gloria. Número 2, predicar. Predicar la palabra. ¿Qué más tenía que hacer? Obviamente morir en la cruz. Isaías 54 al 7. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. No me volví atrás. Verso 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Mateo 25 nos comprueba que todo esto está hablando de Jesús. Todo esto habla de Cristo. ¿Se da cuenta? Cómo Él sabía que desde antes todo lo que tenía que hacer. Porque está profetizado, porque era algo que ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo sabemos? 1 Pedro 1:18, este texto es clave. Mire lo que dice. Atención. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cuándo definió Dios que Cristo debía morir en una cruz? Ahí lo dice. El Cordero, está hablando de Cristo, había sido designado sin mancha y sin contaminación, que iba a morir, porque el Cordero se sacrificaba por los pecados desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Ese era el otro propósito, morir.
Eso era lo que Jesucristo tenía que hacer, despojarse de su gloria, número 1, predicar la palabra, número 2, y morir, número 3. Después sería obviamente resucitado. Terminemos, mis hermanos. Cristo entonces obedeció el pacto completamente. Él mismo lo dice en Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué quiere decir? ¿Que él no quería morir en la cruz? Sí, él ya lo había decidido. Aquí Cristo no está dudando, como dicen algunos. Tampoco afirma que su voluntad es diferente a la del Padre, como dicen otros. Simplemente está recordando el pacto. Está diciendo: tú lo has designado, es tu voluntad. Es tu voluntad. Y este es el pacto, este es el compromiso, y yo lo voy a cumplir. No voy a hacer mi voluntad en el sentido no que él quiera hacer algo diferente, sino en que es el pacto que ya está contratado entre ellos. Si aprendiéramos nosotros de Cristo, de cómo Cristo respetó el pacto con el Padre y el Espíritu, aprenderíamos nosotros a respetar el pacto de gracia en el que estamos. Aprenderíamos a obedecer la ley de Cristo. Aprenderíamos a someternos a Él. Por encima de cualquier otra cosa estaba su pacto con el Padre. Sabía que le iba a doler, sabía el sufrimiento, sabía la tortura, pero primero estaba el pacto con el Padre. Nosotros no. Nosotros creemos que no merecemos sufrir. No, ¿por qué? Dios tiene que bendecirme, a mí tiene que irme bien, yo no tengo por qué sufrir nada. No, mi hermano querido, este pacto es un pacto de sangre, y como pacto de sangre el Señor nos ha pedido que tomemos nuestra propia cruz. Es decir, es necesario morir. Y ya lo veremos cuando veamos el pacto de gracia, así como en el pacto de redención era necesario que Cristo muriera. En el pacto de gracia es necesario que usted y yo demos nuestra vida. Pero ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a eso. Porque no es una condición. Entonces, este es un pacto de obras. Todos los pactos tienen obras. ¿Cuál es la diferencia? Que algunas son obras nuestras y otras de Cristo. En este caso, las obras son de Cristo. Nuestra salvación en el pacto de gracia no es por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Es por lo que Cristo hizo por nosotros. El cumplimiento de toda la ley para que su justicia se imputara a nosotros es gracias a lo que Él hizo. Nosotros no podemos cumplir toda la ley, pero solo la cumplimos, la ley de Cristo, por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Es un pacto de obras. Pero es un pacto de obras con promesa. Y esta es la más grande de las promesas. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a su Hijo si hacía todo esto en ese pacto? ¿Cuál sería la recompensa? La recompensa sería una esposa. ¿Se da cuenta de todo lo que hizo por una esposa? Si muchos esposos se dieran cuenta de eso, pues harían muchas cosas por su esposa. Hay cosas que a uno le toca hacer por la esposa, no porque a uno le guste, no porque uno quiera, sino porque uno la ama. Y las esposas son especialistas en ponerlo a uno a hacer cosas que uno pues ni ha pensado hacer. Pero uno las hace con gusto y con placer por puro y físico amor. O debería ser así por lo menos. Porque ese es el ejemplo que Cristo nos da. Todo eso, despojarse de su gloria, predicar la palabra, morir en una cruz, fue por tener una esposa. Terminemos en Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y mire lo que hizo, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, como en todo pacto, había unas responsabilidades. Tienes que despojarte de tu gloria. Tienes que predicar esta palabra. Y tienes que morir. ¿Y qué gano yo? Sí, esto es para pensarlo humanamente, ¿no? Porque obviamente no fue así como Jesús lo contestó. ¿Pero qué ganaba Cristo? Una esposa santa, sin mancha, sin arruga. Es decir, un grupo de personas, una iglesia que lo iba a amar profundamente, entrañablemente,
con quien compartiría la eternidad. Un grupo de seres a quienes amaría sin límite alguno, por quienes entregó su vida y por eso ellos voluntariamente la amarían. La recompensa del pacto de redención somos usted y yo. Nosotros somos la recompensa para aquel que hizo el pacto, para Cristo. Y no era un buen negocio. No era un buen negocio. Porque nosotros no somos una buena recompensa. Porque nosotros no lo amamos. Él nos amó a nosotros primero. Porque nosotros no somos buenos, no somos puros, santos y sin mancha. Pero todo lo que Él hizo fue precisamente para eso. Para presentarse a sí mismo a su esposa. Para purificarnos, santificarnos, cambiarnos, transformarnos y algún día cuando seamos transformados de este cuerpo mortal a un cuerpo glorioso, entonces estaremos sin mancha, sin arruga ni cosa parecida. Seremos la esposa perfecta para el esposo que es Cristo, que ya lo hizo todo por ella, por su esposa, por su iglesia. Se da cuenta que ahí es donde vemos la historia más romántica del mundo, la historia entre Cristo y su iglesia. Tuvo que sacrificarlo todo por amor, como usted debe sacrificar todo por amor por su esposa. Ahí es donde entendemos por qué lo hizo, por qué ese pacto. Todos esos pactos se fundamentan en el amor de Dios. Él quería un pueblo, y esta era la única forma de hacerse un pueblo santo, puro, sin mancha, libre, que lo amara voluntariamente. Esta era la forma. Y aquí estamos. Somos usted y yo. Si lo entiende, acompáñeme en esta oración. Amado Señor, te doy muchas gracias por lo que en el día de hoy hemos estudiado. Permítenos entenderlo plenamente y ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, a que todo esto sea una realidad en nuestra vida. Gracias, Señor, por entender todo lo que sacrificaste, todo lo que hiciste, todo lo que entregaste en ese pacto eterno, solamente por nosotros, por amor a nosotros. Hoy tú quieres que nosotros demos nuestra vida por ti, porque tú lo diste todo por nosotros. Perdónanos porque somos tan necios, porque sacamos tantos pretextos, tantas excusas, porque no hemos entendido todo lo que tú tuviste que dejar en ese pacto eterno. Gracias por ese pacto eterno. Gracias porque siempre fue tu voluntad y estuvo en tu corazón. Gracias porque dispusiste darlo todo por aquellos que no merecíamos nada. Gracias, Señor. Ahora nuestros matrimonios son tipo y sombra de ese pacto. Y debemos ser capaces de entregarlo todo por nuestras esposas, de amarlas hasta el final, de darlo todo por ellas. Más allá de su comportamiento, pese a ellas mismas. Si aprendemos de ti, entonces ellas aprenderán de nosotros y de la iglesia. Si somos capaces de dar nuestra vida por ellas serán capaces voluntariamente de someterse a nosotros. Así como nosotros hoy nos sometemos voluntariamente a ti. Ese es el propósito de los pactos. Esa es la gracia de los pactos. Gracias por este pacto de redención, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Qué tal el paseo bíblico? Muchas gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero que haya sido de bendición y de edificación. Recuerden que hoy al mediodía tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Gracias por habernos acompañado. Comparta este video por todas las redes sociales y todos nuestros videos del canal principal Biblia Libre. Dios los bendiga, Dios los guarde y sigan con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.